Así que esto es todo lo que valgo. Fueron las palabras exactas que Mariana escuchó mientras el reloj marcaba las 3:17 de la tarde en la oficina de Avenida Insurgente 742 en la Ciudad de México. Mariana había preparado durante toda la semana una sorpresa para su esposo Jorge, alguien que siempre había sido su compañero de vida, alguien a quien ella había apoyado desde el primer día que se conocieron en aquel café de Coyoacán en 1987, cuando él apenas tenía 25 años y ella 24, y que habían compartido juntos más de 32 años de matrimonio con 3 hijos que ahora vivían en Monterrey y Guadalajara, y que habían crecido viendo cómo su madre hacía malabares con la economía del hogar para que nunca faltara nada, y como Jorge siempre sonreía agradecido, pero con esa mirada de orgullo que a veces escondía un ego que Mariana había aprendido a ignorar. Ella había invertido más de 15 años de su vida en el negocio familiar, ayudando a Jorge a expandir su empresa de papelería y regalos en Polanco. Con un capital inicial de 21,763 pesos con 84 centavos pesos que ella había conseguido ahorrando cada centavo de su salario en Banamex y vendiendo empanadas los fines de semana fuera de la oficina, mientras Jorge estaba en el extranjero cerrando contratos con clientes de Monterrey y Guadalajara, Mariana había planeado sorprenderlo en su oficina ese jueves a las 3:15 exactamente con su pastel favorito de chocolate amargo de Pastelería Ideal en la Colonia del Valle y una carta que había escrito a mano donde le confesaba su amor y orgullo por él y por todo lo que habían construido juntos. Pero cuando dobló la esquina y abrió la puerta, lo que vio la dejó congelada. Jorge estaba abrazando a alguien más, a alguien que no era ella, sino su asistente nueva de nombre Daniela, de 28 años, cabello castaño y ojos verdes, que Mariana había visto solo un par de veces en juntas anteriores y que siempre había mostrado una sonrisa demasiado confiada y una actitud que a Mariana le resultaba incómoda, pero nunca había dicho nada en voz alta allí en medio del despacho decorado con muebles de caoba, olor a café recién hecho y el sonido de las notificaciones del correo electrónico sonando en la computadora. Mariana sintió como el corazón se le detenía y un nudo en la garganta le impedía hablar. Por un segundo, lo que parecía un gesto de cariño común entre colegas se transformó en una traición directa a todos los años que ella había invertido en su matrimonio y en su vida con Jorge. En ese instante pensó en los sacrificios de los últimos 32 años, los cumpleaños que había dejado de celebrar, los viajes que había cancelado para ahorrar 3,500 pesos extra cada mes para la educación de los niños, y los fines de semana que había pasado limpiando la casa y preparando cenas mientras Jorge viajaba a Monterrey y Cancún negociando contratos millonarios con la sonrisa despreocupada de quien confía en que todo está bajo control y no necesita explicaciones. Mariana apenas logró respirar y decir en voz baja, pero con un hilo de voz que temblaba: Jorge, ¿qué está pasando aquí? Y Daniela se apartó con una sonrisa nerviosa mientras Jorge la miraba con culpa pero sin palabras, y Mariana sintió como todo su mundo se desmoronaba allí en ese instante, mientras las agujas del reloj seguían avanzando y el tic-tac sonaba como un recordatorio cruel de que la sorpresa planeada durante días y semanas se había convertido en la peor pesadilla que podía imaginar, y sabía que en exactamente 15 minutos tendría que decidir si se enfrentaba a Jorge y exigía una explicación o se salía de allí con el corazón roto y la cabeza en alto. Mariana respiró hondo y pensó en todas las veces que había soportado pequeñas humillaciones, y ahora se daba cuenta de que esa traición era la línea que no podía cruzar sin tomar acción, y mientras ajustaba el suéter azul que había comprado en San Ángel hacía 3 años y miraba a través del ventanal las calles de la Colonia del Valle con la luz dorada del sol de octubre entrando suavemente por la ventana, pensó en usted, espectador, que quizá haya pasado por algo similar, y aunque nadie debería vivirlo, la pregunta era inevitable: ¿usted qué haría en ese momento? Deje su comentario abajo y espere, porque lo que sucedió después cambió para siempre la vida de Mariana y de Jorge, y todo lo que ustedes creen sobre la traición y la justicia matrimonial se pondrá a prueba en los próximos minutos. Mariana siempre había sido una mujer de corazón grande y manos incansables. Desde que tenía memoria, nació en un pequeño departamento de 2 habitaciones en la calle de Bolívar, en el centro histórico de la Ciudad de México, en 1963, siendo la segunda de 5 hermanos. Ella recordaba cómo su madre tejía suéteres rojos y azules para cada uno de ellos, mientras su padre, con manos ásperas y olor a tinta de imprenta, trabajaba en la editorial Porrúa y llegaba a casa exhausto pero feliz de poder alimentar a la familia. A veces Mariana y sus hermanos tenían que compartir un plato de arroz con huevo y salsa verde los viernes por la tarde, pero siempre había risas y canciones de los años 70 que sonaban en la radio y que hacían que todo pareciera más llevadero. Canciones de José José y Juan Gabriel que todavía hoy Mariana podía tararear de memoria a los 60 años y que siempre le recordaban la mezcla de nostalgia y fuerza que la acompañaba en su vida desde niña. Cuando cumplió 18 años ya
Trabajaba en una oficina en Polanco ayudando a organizar eventos corporativos y ahorrando cada peso posible para su futuro mientras Jorge estudiaba administración en la UNAM y hacía prácticas en un banco cercano. Ella nunca había imaginado que aquel joven de sonrisa confiada y cabello oscuro que conoció en un café de Coyoacán en 1987 se convertiría en su compañero de vida y que juntos enfrentarían más de 3 décadas de alegrías y sacrificios. Ella recordaba cómo durante los primeros 5 años de matrimonio ella había invertido 5,432 pesos cada mes en compras de material, oficina y decoración para que la empresa de Jorge destacara en el mercado, mientras Jorge viajaba a Monterrey y Guadalajara cerrando contratos con clientes importantes, y como a veces se quedaba despierta hasta la medianoche haciendo inventarios y preparando reportes financieros que nadie más veía, pero que aseguraban que la empresa funcionara sin problemas. Mariana había cocinado más de 1,200 cenas para Jorge en aquellas semanas de entregas urgentes y reuniones inesperadas en hoteles como el Fiesta Americana y el Camino Real, sin esperar reconocimiento alguno más que la satisfacción de ver crecer la empresa y su hogar. Ella había aprendido a leer las pequeñas señales de Jorge, su mirada distraída cuando estaba preocupado por algún contrato, los labios apretados cuando algo no salía como esperaba y la sonrisa amplia cuando lograba superar obstáculos. Juntos recordaba con cariño los fines de semana en los años 90 cuando llevaban a los niños a Chapultepec y luego a la Alameda Central caminando de la mano y comprando algodones de azúcar por 12 pesos cada uno, mientras Jorge contaba historias de su infancia y Mariana escuchaba atentamente, aunque sus pies dolían por la caminata y su espalda cansada por la semana de trabajo en la oficina y en la empresa familiar. Cada año celebraban los aniversarios en el mismo restaurante de la colonia Condesa llamado La Casa de Toño y pedían los mismos platillos que habían elegido desde 1988, mientras Mariana se aseguraba de que cada detalle estuviera perfecto, incluso cuando eso significaba sacrificar su propio descanso o presupuesto, y en esos años había acumulado más de 3,500 fotos en álbumes cuidadosamente etiquetados con fechas y nombres de cada hijo y sobrino, porque sabía que la memoria afectiva era más valiosa que cualquier saldo bancario que pudiera tener, y aunque Jorge era un hombre agradecido, a veces la arrogancia sutil que mostraba en reuniones de negocios la hacía sentir invisible, como aquella vez en 2003 cuando Mariana propuso una expansión de clientes en Guadalajara y Jorge solo dijo "ya veremos". Sin darle crédito alguno, ella aprendió a aceptar esas pequeñas decepciones porque el amor que sentía por él siempre había sido más fuerte que la indignación, y cada recuerdo de sacrificio hecho con dedicación se convirtió en un hilo invisible que mantenía a la familia unida. Y aunque ahora, frente a la traición inesperada en su oficina, esos recuerdos la golpeaban con fuerza y hacían que cada lágrima que sentía fuera mezcla de nostalgia y enojo, ella sabía que había invertido no solo dinero y tiempo, sino también años de su vida construyendo un mundo que consideraba seguro y digno, y que la había convertido en una mujer resiliente y capaz de enfrentar cualquier adversidad porque, como solía decir su abuela en los domingos de infancia, mientras horneaban pan dulce juntas en la cocina de la calle Bolívar, la fuerza de una mujer se mide por todo lo que ha dado sin esperar nada a cambio. Y ahora, mientras Mariana recordaba cada sacrificio, cada abrazo, cada cumpleaños celebrado y cada viaje cancelado por la familia, sabía que esa fuerza iba a ser puesta a prueba en los próximos minutos y que la sorpresa que había planeado aquel jueves en la oficina de Jorge no era solo un regalo, sino la chispa que revelaría la verdad sobre su matrimonio y sobre la persona con la que había compartido más de 32 años de su vida. Y mientras usted, espectador, imagina todos esos años de dedicación y amor invertidos, ¿qué haría en su lugar? Espere hasta ver lo que sucederá después y cómo Mariana enfrentará lo que nunca imaginó que vería en su propio hogar laboral. Mariana sabía que cada decisión tomada en su vida había sido con el corazón y con la cabeza al mismo tiempo. Desde los primeros días de su matrimonio, ella había aportado más que dinero, aportaba paciencia, visión y un sentido de organización que mantenía a Jorge y a su empresa a flote, y aunque muchos pensaban que él era el cerebro de negocio, ella sabía que sin sus cálculos de gastos precisos, sin sus agendas meticulosamente planificadas y sin su presencia constante en cada detalle de la oficina, la empresa jamás habría llegado a facturar los 1,245,678 pesos con 92 centavos que tenían registrados en 2018 y que les permitían viajar cada año a Cancún por una semana sin comprometer las cuentas familiares. Mariana recordaba cómo había renunciado a varias promociones en otras empresas que le ofrecían salarios de 28,500 pesos mensuales para quedarse ayudando a Jorge a expandir su negocio en Polanco, y cómo había usado 12,432 pesos de sus ahorros para comprar sillas ergonómicas y escritorios de caoba para la
Oficina de Avenida Insurgente 742 porque sabía que Jorge se sentiría más cómodo con clientes importantes y además como había pasado noches enteras revisando facturas de proveedores y conciliando estados de cuenta para que nunca faltara ni un peso, y mientras hacía todo eso ella siempre soñaba con un matrimonio equilibrado donde el respeto y la admiración fueran mutuos, y aunque Jorge le decía amor confío en ti Mariana, sabía que detrás de esa frase a veces se escondía una arrogancia sutil que la hacía sentir que sus esfuerzos eran invisibles, y recordaba la primera vez que sintió una punzada de desilusión fue en 1995 cuando presentó una propuesta de inversión de 32,000 pesos en material publicitario para atraer nuevos clientes y Jorge simplemente dijo, ya veremos. Sin mirar los documentos, y se fue a una reunión en Monterrey. Ella sonrió y guardó los papeles porque entendía que su rol era apoyar y no cuestionar, pero aquel gesto le quedó grabado como un recordatorio de que su dedicación a veces pasaba desapercibida, y mientras los años pasaban Mariana continuaba sacrificándose silenciosamente, pagando extra 4,500 pesos cada mes para clases de inglés y contabilidad de los hijos para que tuviera mejores oportunidades y manteniendo la casa impecable con sus propias manos, aunque tuviera que levantar a los niños a las 6:15 de la mañana y preparar desayunos de huevos con jamón y tortillas recién hechas, y en esas mañanas escuchaba la radio con música de los años 70 y 80 de José José y Rocío Dúrcal, y recordaba cómo sus padres habían hecho lo mismo con ella y sus hermanos, y cómo la disciplina y la dedicación eran herencias de familia, y aunque siempre hubo amor entre ella y Jorge, los pequeños gestos de desdén comenzaron a acumularse, como aquella vez en 2008 cuando Mariana sugirió invertir 15,000 pesos en una remodelación de la oficina para modernizar el lugar, y Jorge contestó con un encogimiento de hombros, ya veremos amor, y se marchó a un viaje a Guadalajara, dejando a Mariana sola revisando facturas y planes de remodelación, y aunque en ese momento no dijo nada, ella sintió una mezcla de tristeza y resignación que marcó el inicio de una tensión sutil que se repetiría muchas veces a lo largo de los años y que ahora volvía con fuerza mientras recordaba las veces que había cancelado viajes familiares para ahorrar 2,300 pesos extra cada mes para imprevistos de la empresa, y cómo había pasado semanas enteras preparando presentaciones con gráficos, documentos y reportes de ventas sin recibir un gracias que fuera sentido y profundo. Y mientras Mariana recordaba todo esto, un flashback la golpeó con fuerza una tarde de 1999 cuando Jorge llegó con un cliente importante al departamento de la Colonia del Valle, y ella se apresuró a preparar café recién molido y bocadillos mientras escuchaba de fondo una canción de Luis Miguel que sonaba en la radio, y el cliente dijo que bien organizada está su esposa, y Jorge solo sonrió sin decir nada más, y Mariana sintió orgullo y una punzada de tristeza al mismo tiempo porque sabía que su labor siempre era reconocida por terceros, pero no siempre por quien más importaba, y aunque intentó ignorarlo durante años, sabía que esos pequeños gestos de desdén acumulados junto con la inversión de más de 120,000 pesos de su bolsillo en distintos proyectos de la empresa habían construido una tensión silenciosa que ahora estaba a punto de estallar frente a sus ojos. Y mientras usted, espectador, sigue con Mariana en este viaje de dedicación, sacrificio y amor invertido, ¿qué haría si todo eso pudiera ser ignorado de un segundo a otro? Espere hasta ver cómo la historia de Mariana da un giro que nadie podría anticipar, y cómo cada detalle de pasado se convertirá en clave para enfrentar la traición que estaba por descubrir. Mariana no podía creer lo que estaba viendo allí en la oficina de Avenida Insurgente 742. La luz de la tarde entraba por los ventanales iluminando la alfombra gris y los escritorios de caoba, y mientras el olor a café recién hecho llenaba la habitación, Jorge estaba sentado con Daniela demasiado cerca de él mientras sus manos se rozaban sutilmente, y Mariana sintió un calor extraño recorrerle la espalda y un nudo en la garganta que parecía no querer aflojar cuando finalmente se atrevió a hablar. Su voz salió apenas audible. Jorge, ¿qué está pasando aquí? Y él levantó la vista sorprendido, pero sin negar nada, solo dijo con una sonrisa incómoda, amor, esto no es lo que parece. Y Daniela añadió, Mariana, solo estábamos revisando unos documentos. Mientras Mariana cruzaba los brazos y sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas, ella recordó todos los años invertidos en su matrimonio, más de 32 años de sacrificios que sumaban 21,763 pesos con 84 centavos cada mes en inversiones, gastos y apoyo en la empresa. Y en ese instante la humillación comenzó a tomar forma concreta, porque no solo era la traición emocional, sino la exposición pública frente a un cliente inesperado que estaba allí en el despacho por una reunión de última hora con Jorge, y que ahora observaba con una mezcla de curiosidad y asombro cómo Mariana enfrentaba la escena, y aunque intentó respirar y mantener la calma, sus manos temblaban y su voz se quebraba al repetir, Jorge, ¿me puedes explicar? Y Jorge cruzó los brazos y dijo, con un tono ligeramente arrogante, amor, no hagas un escándalo.
Y Daniela sonrió nerviosa mientras los archivos en la mesa crujían bajo la presión de sus manos, y la tensión se hacía palpable porque la humillación ya no era solo interna, sino visible para todos los presentes, y Mariana recordó cómo en los últimos 5 años había soportado pequeñas humillaciones similares en reuniones de negocios con clientes de Monterrey y Guadalajara donde Jorge la ignoraba o minimizaba sus ideas, y aunque siempre había mantenido dignidad, ahora la situación se repetía, pero con un impacto mucho más directo y cruel. Y mientras intentaba procesar la escena, notó que 2 empleados de la oficina se habían asomado desde la puerta y habían comenzado a grabar discretamente con sus teléfonos móviles, y como un mensajero que entraba para entregar paquetes de papel bond observaba con ojos abiertos la interacción, y Mariana sintió que el mundo entero la miraba mientras el reloj marcaba 3:23 de la tarde y cada tic-tac resonaba como un recordatorio de que su paciencia había llegado al límite, y aunque quería gritar y llorar al mismo tiempo, decidió mantener la postura erguida, la mirada fija y la respiración controlada, porque sabía que esta era la primera señal de que Jorge estaba cruzando límites que nunca debería haber cruzado y que su dignidad estaba en juego. Y mientras Daniela intentaba minimizar la situación diciendo «No es para tanto, Mariana», ella recordó todas las veces que había hecho exactamente lo mismo, que ahora estaba siendo ignorado, descalificado, y un cliente llamado señor Herrera, que había estado presente en reuniones anteriores, murmuró «Nunca pensé que esto pasaría aquí», y la frase golpeó a Mariana como un recordatorio de que la humillación no solo era personal, sino también pública. Y mientras usted, espectador, observa esta escena de injusticia, ¿qué haría si todo lo que ha dado durante décadas se ve cuestionado y expuesto frente a terceros? Espere hasta ver cómo las humillaciones continuarán escalando y cómo Mariana enfrentará los próximos desafíos que definirán su fuerza y carácter en los capítulos siguientes. Mariana sentía como cada segundo en la oficina se alargaba, como si el tiempo se burlara de su dolor, mientras el reloj marcaba 3:28 de la tarde y la luz dorada del sol de octubre iluminaba los rostros sorprendidos de todos los presentes. Daniela reía ligeramente al recordar algún chiste interno con Jorge, y Mariana percibió un olor a perfume nuevo y fuerte que llenaba la habitación, mezclado con el café recién hecho y los archivos de contabilidad sobre la mesa, mientras Jorge cruzaba los brazos y dijo con tono seguro: «Mariana, no exageres, no pasa nada. Solo es un detalle profesional». Y el señor Herrera, el cliente de Monterrey, que había presenciado varias reuniones anteriores de la empresa, murmuró discretamente: «Nunca había visto algo así en una oficina familiar». Y Mariana sintió como la humillación crecía, porque no solo era la traición emocional, sino también la exposición pública de sus esfuerzos acumulados durante más de 32 años y más de 120,000 pesos invertidos en proyectos de la empresa. Y mientras trataba de respirar y mantener la compostura, escuchó a uno de los asistentes de oficina decir con voz baja pero clara: «Mariana, ¿quieres que grabemos esto para los archivos?». Y aunque la intención no era maliciosa, el comentario fue como un golpe, porque ahora la situación estaba siendo documentada y observada por más de 5 personas, entre empleados, clientes y repartidores, que se habían asomado y comenzaban a murmurar entre ellos mientras Daniela se inclinaba hacia Jorge y le decía: «Quizá deberíamos ir a una sala más privada», pero Jorge negó con la cabeza y dijo: «No hay problema, Mariana necesita ver cómo manejamos estas situaciones». Y Mariana sintió que la arrogancia de su esposo alcanzaba un nivel insoportable y que su dignidad estaba siendo aplastada lentamente mientras recordaba todos los sacrificios pasados: los 4,500 pesos extra cada mes para clases de los hijos, los 12,432 pesos en mobiliario de oficina, las más de 1,200 cenas preparadas y todas las veces que había pospuesto viajes familiares para mantener la estabilidad económica y emocional del hogar. Y ahora todo parecía desvanecerse frente a sus ojos mientras Jorge se recostaba en su silla y sonreía como si la situación fuera parte de un juego, y Mariana notó como su corazón se aceleraba y un calor extraño recorría su espalda y sus manos temblaban ligeramente, pero mantenía la mirada firme y sus labios apretados, y recordó las palabras de su abuela: «La fuerza de una mujer se mide por todo lo que ha dado sin esperar nada a cambio». Y aunque cada humillación le pesaba más que la anterior, decidió no ceder ante la arrogancia, porque sabía que permitirlo solo daría paso a más desprecio. Y mientras el reloj avanzaba hacia las 3:33 de la tarde y más empleados se habían acercado para observar discretamente la escena, y algunos incluso empezaron a filmar con sus teléfonos, Mariana sintió una mezcla de ira y claridad, porque comprendió que esta no era solo una traición matrimonial, sino un abuso de poder y exposición pública, y que debía prepararse para enfrentar la situación sin perder la dignidad. Y mientras usted, espectador, sigue esta historia, ¿qué haría si cada acción que tomó durante décadas fuera ignorada y cada sacrificio minimizado frente a todos?
Espere porque lo que viene en el próximo capítulo alcanzará un nivel de humillación que cambiará el rumbo de esta historia y definirá la verdadera fuerza de Mariana frente a la injusticia que está viviendo. Mariana sentía como el aire se volvía pesado en la oficina de Avenida Insurgente 742. El reloj marcaba 3:37 de la tarde y el sol entraba rasante iluminando los rostros sorprendidos de todos los presentes mientras Jorge seguía sentado cruzando los brazos con una sonrisa arrogante y Daniela se acercaba aún más rozando la mano de Jorge sobre la mesa y Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda y un nudo en la garganta que parecía imposible de deshacer y mientras trataba de mantenerse firme. Escuchó como un cliente del Banco de Monterrey, que había entrado para firmar unos contratos, comentaba en voz baja: «Nunca pensé que vería algo así en una oficina familiar». Y Mariana percibió que ahora no solo era la traición emocional, sino también una humillación pública que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes, y cuando respiró profundo para hablar, Jorge inclinó la cabeza y dijo con desprecio: «Mariana, creo que estás exagerando. Esto es profesional», y Daniela rió suavemente. Mientras apoyaba en la esquina de la mesa y los empleados que estaban presentes comenzaron a grabar con más decisión con sus teléfonos móviles y murmullos surgían discretamente. «Ya vio lo que está pasando. Increíble cómo ignora todo lo que ella ha hecho». Mientras Mariana sentía que cada sacrificio de los últimos 32 años acumulaba como piedra sobre sus hombros los 21,763 pesos con 84 centavos pesos mensuales invertidos en la empresa, las cenas, los viajes cancelados, las clases extra de los hijos y los más de 1,200 días de dedicación y esfuerzo que ella había depositado en aquel matrimonio y en el negocio familiar ahora parecían invisibles, y mientras trataba de controlar la respiración y mantener la postura erguida, recordó las palabras de su abuela: «La fuerza de una mujer se mide por todo lo que ha dado sin esperar nada a cambio». Y aunque cada humillación anterior le había dolido, esta última parecía cruzar una línea invisible que ella nunca pensó que Jorge se atrevería a traspasar, y en ese instante el señor Herrera tomó nota en su agenda mientras murmuraba: «Esto no se ve bien», y un repartidor que pasaba por la puerta observaba la escena grabando con su teléfono y los empleados comentaban entre sí: «Nunca pensé que la situación llegaría tan lejos». Y Mariana notó cómo Daniel intentaba minimizar la situación diciendo: «No es para tanto», mientras Jorge asentía con indiferencia y cada palabra y gesto parecía añadir un peso adicional sobre su dignidad y su paciencia, y mientras sus manos temblaban ligeramente y su corazón latía acelerado, sintió un estallido de emoción contenida y claridad, como si cada recuerdo de sacrificios, cada cena, cada viaje cancelado, cada inversión de dinero y tiempo en la empresa estuviera convergiendo en un punto exacto que le decía que no podía seguir permitiendo tal desdén. Y mientras el reloj avanzaba hacia las 3:42 de la tarde, Mariana se dio cuenta de que la humillación había alcanzado su punto máximo y que cualquier decisión que tomara a partir de ese momento definiría no solo su dignidad, sino también la justicia que merecía. Y mientras usted, espectador, observa cómo la injusticia alcanza su clímax, ¿qué haría si todo lo que ha dado durante décadas se ve ignorado y burlado frente a todos? Espere hasta el próximo capítulo, porque Mariana está a punto de despertar a una fuerza que cambiará por completo la dinámica de este matrimonio y que demostrará que incluso la humillación más profunda puede ser el inicio de un poder transformador. Mariana sintió un silencio profundo recorrer la oficina de Avenida Insurgente 742, como si el mundo entero se hubiera detenido. El reloj marcaba 3:45 de la tarde y la luz dorada de octubre iluminaba suavemente los rostros tensos de todos los presentes mientras ella respiraba hondo y notaba como su corazón, acelerado y dolorido, comenzaba a calmarse lentamente, y en ese instante algo cambió dentro de ella. No era rabia descontrolada ni llanto contenido, sino una claridad que atravesaba cada fibra de su ser. Recordó todos los años invertidos, más de 32 años de matrimonio, más de 120,000 pesos de inversión directa en proyectos, cenas, viajes cancelados, clases de los hijos y noches enteras revisando reportes financieros, y comprendió que cada sacrificio no había sido en vano, sino que había construido una base sólida que ahora le permitiría tomar decisiones con autoridad y no desde la emoción de la indignación. Y mientras ajustaba la blusa azul que había comprado hace 3 años en San Ángel y se colocaba de pie con la espalda recta, sintió como la mirada de todos se centraba en ella y un silencio estratégico llenó la habitación. El señor Herrera dejó de escribir en su agenda. Los empleados bajaron los teléfonos y hasta Daniela pareció notar un cambio imperceptible en la postura de Mariana, y en ese momento Mariana dijo con voz firme pero controlada: «Jorge, necesito que me escuches». Y Jorge levantó una ceja con sorpresa, mientras los labios de Daniela se abrieron en un gesto de incertidumbre. Y Mariana notó por primera vez que no estaba sola, que su poder estaba allí desde siempre en cada decisión que había tomado.
en cada sacrificio silencioso y que ahora solo necesitaba activarlo, y mientras la tensión llenaba el aire y los murmullos disminuían, ella pensó en su abuela y en sus palabras de infancia. La fuerza de una mujer se mide por todo lo que ha dado sin esperar nada a cambio, y comprendió que la fuerza no estaba solo en soportar, sino también en responder con dignidad y estrategia. Y mientras el reloj marcaba 3:47 de la tarde, Mariana percibió los primeros signos de su poder oculto y que el ambiente comenzaba a cambiar. La arrogancia de Jorge ya no era intimidante sino vulnerable, y las miradas de los presentes empezaban a notar que algo estaba por suceder mientras Mariana respiraba hondo y dejaba que la calma llenara sus sentidos. El aroma de café, el sonido lejano de los teclados y la luz cálida de la tarde parecían conspirar a su favor, y en ese instante pensó: ya no voy a permitir más humillaciones ni desdén. Y aunque aún no tenía un plan concreto, la semilla de la acción estratégica estaba plantada. Y mientras usted, espectador, sigue esta historia, ¿qué haría si después de décadas de sacrificio descubriera que la fuerza para cambiar todo siempre estuvo dentro de usted? Espere hasta el próximo capítulo, porque Mariana está a punto de consolidar su decisión y demostrar que nadie puede ignorar lo que ha construido y que la justicia personal comienza con un acto consciente de poder. Mariana respiró profundo mientras el reloj marcaba 3:50 de la tarde en la oficina de Avenida Insurgente 742. Sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba y se relajaba al mismo tiempo, mientras su mente trabajaba con precisión calculada. No era rabia descontrolada. Sin estrategia pura y consciente, recordó cada sacrificio de los últimos 32 años, más de 120,000 pesos invertidos en la empresa, los 4,500 pesos mensuales adicionales para las clases de los hijos, las más de 1,200 cenas preparadas y todos los viajes cancelados para mantener la estabilidad de la familia, y comprendió que todo eso le daba derecho a exigir respeto y a tomar acción. Y mientras ajustaba su suéter azul que había comprado en San Ángel y miraba a Jorge con la calma de quien sabe que ha llegado su momento, notó cómo la arrogancia de él empezaba a tambalear y que las miradas de los presentes comenzaban a percibir que algo estaba cambiando en la dinámica de poder, y aunque aún no había revelado su plan, sabía que cada gesto contaba, cada respiración controlada, cada palabra medida, cada movimiento estratégico. Mientras avanzaba hacia el escritorio y se apoyaba suavemente sobre, sintió que la sala entera contenía el aliento y un silencio expectante llenaba el aire. El señor Herrera dejó de tomar notas y los empleados bajaron los teléfonos mientras Daniela retrocedía un paso, y Mariana supo que estaba lista para consolidar su decisión y finalmente dijo con voz firme y segura: Jorge, hasta aquí llegó mi paciencia y mi tolerancia. No voy a permitir más desdén ni humillaciones. Y la firmeza en su tono hizo que la sonrisa arrogante de Jorge titubeara, y mientras Mariana continuaba: he decidido que a partir de este momento voy a tomar el control de lo que me pertenece y de mi dignidad. Sintió un cambio sutil pero poderoso en la atmósfera de la habitación, como si cada segundo, cada sonido y cada mirada se alineara con su determinación, y mientras ajustaba los documentos frente a ella, recordó que tenía en su poder evidencias, contratos y decisiones que podían demostrar de manera irrefutable su papel en la empresa y en la familia, y que ahora estaban listas para ser utilizadas de manera estratégica y calculada. Y aunque aún no mostraba todo su poder a Jorge, sabía que él ya empezaba a percibir la magnitud de su error, que cada humillación pasada ahora se convertiría en fuerza para el próximo movimiento. Y mientras el reloj marcaba 3:53 de la tarde, Mariana respiró profundo, dejando que la calma llenara su ser. Y pensó en usted, espectador. ¿Qué haría si después de décadas de sacrificio descubriera que tiene control total y que solo necesita decidir actuar? Espere hasta el próximo capítulo, porque Mariana está a punto de mostrar los primeros signos de su verdadero poder, y el impacto será inmediato tanto para ella como para todos los presentes en la oficina y más allá. Mariana respiró profundo y sintió como la calma que la había invadido comenzaba a transformarse en una fuerza tangible mientras el reloj marcaba 3:55 de la tarde en la oficina de Avenida Insurgente 742 y la luz del sol iluminaba los documentos perfectamente alineados sobre la mesa. Ella sabía que era el momento de mostrar que cada sacrificio, cada inversión y cada noche sin dormir habían construido no solo su dignidad, sino también un poder que Jorge nunca había percibido. Y mientras colocaba cuidadosamente un sobresellado frente a ella, recordó cómo durante los últimos 5 años había recopilado contratos, correos electrónicos y evidencias que demostraban su rol vital en cada proyecto de la empresa. Más de 245,000 pesos invertidos en iniciativas clave y decisiones estratégicas tomadas sin reconocimiento visible hasta ahora. Y con un gesto calculado abrió el sobre y lo dejó sobre la mesa mientras decía con voz firme pero controlada: Jorge, creo que es momento de revisar estos
documentos, y la expresión de incredulidad fue inmediata mientras Daniela retrocedía sorprendida y los empleados se inclinaban hacia adelante para ver de qué se trataba, y en ese instante Mariana percibió los primeros murmullos. «¿Qué está pasando? ¿Y ese sobre estaba allí todo este tiempo?» Mientras el señor Herrera levantaba la vista de su agenda con los ojos abiertos de asombro, sintió que la energía de la sala comenzaba a cambiar porque la arrogancia de Jorge empezaba a tambalear. Cada gesto, cada palabra medida de Mariana aumentaba la tensión y hacía que todos percibieran que algo estaba por suceder, que lo que parecía un día normal oficina se había transformado en una escena de poder y revelación, y mientras Mariana abría el primer contrato explicó con claridad cada detalle, cada cifra exacta, cada decisión estratégica que había tomado y cómo cada uno de esos movimientos había contribuido al éxito de la empresa. Más de 20.763 pesos con 84 centavos pesos mensuales invertidos directamente en proyectos clave, y mientras leía algunos extractos Jorge comenzó a balbucear. Yo no sabía. Y Mariana no interrumpió su explicación porque sabía que la evidencia hablaba más fuerte que cualquier palabra, y mientras el reloj marcaba 3:58 de la tarde las primeras reacciones de sorpresa de los empleados y clientes se hicieron visibles y uno de ellos susurró: «Nunca imaginé que ella había hecho todo esto». Y mientras los murmullos aumentaban la tensión crecía y Jorge comenzó a darse cuenta de que había subestimado a Mariana durante décadas y que la dinámica de poder estaba cambiando en tiempo real. Y mientras usted, espectador, observa esta transformación, ¿qué haría si después de años de ser ignorado su verdadero valor se revelara de forma irrefutable? Espere hasta el próximo capítulo porque la confirmación total del poder de Mariana está a punto de impactar a todos los presentes y redefinir para siempre el equilibrio en esta historia de traición, injusticia y justicia finalmente emergente. Mariana abrió el siguiente sobre y dejó al descubierto un conjunto de documentos con cifras exactas y contratos firmados en los últimos 3 años, más de 312.456 pesos, con 78 centavos pesos invertidos en proyectos estratégicos, y cada hoja estaba cuidadosamente organizada con fechas precisas, notas de reuniones y correos electrónicos que demostraban su papel indispensable en la empresa. Y mientras lo sostenía frente a todos los presentes, el reloj marcaba 4:02 de la tarde y un silencio absoluto llenó la oficina de Avenida Insurgente 742, y Jorge no pudo evitar abrir los ojos y quedarse rígido mientras Daniela retrocedía un paso y murmuraba: «No puede ser», y los empleados bajaban los teléfonos sin querer perder detalle de la escena, y el señor Herrera se levantó de su silla con los ojos abiertos de asombro y dijo: «Esto cambia todo», mientras Mariana, con voz firme y controlada, explicó cada proyecto, cada decisión, cada inversión y cómo su esfuerzo había sido clave para el éxito financiero de la empresa desde Monterrey hasta Cancún, y mientras enumeraba cada cifra específica, los murmullos de los presentes aumentaban. «Jamás imaginé que ella había hecho todo esto, y es impresionante». Y la expresión de Jorge pasó de arrogancia a incredulidad y finalmente a pánico porque comprendió que había subestimado completamente a Mariana durante décadas y que cada humillación pasada ahora se convertía en evidencia irrefutable de su liderazgo y capacidad. Y mientras Mariana sostenía los documentos dijo con calma, pero con autoridad: «Jorge, cada sacrificio que hice no fue solo por ti, sino por nuestra familia y nuestra empresa, y ahora queda claro que todo debe ser reconocido y respetado». Y el impacto de sus palabras hizo que incluso Daniela dejara de sonreír nerviosamente y los empleados comenzaron a aplaudir discretamente mientras Mariana sentía como su poder emergía de manera total y definitiva, y cada uno de los presentes comprendía que la dinámica había cambiado para siempre. Y Jorge, con la voz temblorosa, murmuró: «No sabía, no lo había visto». Mientras Mariana lo miraba directamente a los ojos y sintió la satisfacción de que la justicia finalmente estaba emergiendo, y mientras el reloj marcaba 4:05 de la tarde, un empleado grabó discretamente el momento exacto, y Mariana supo que no solo había demostrado su valor, sino que había restaurado su dignidad frente a todos los presentes. Y mientras usted, espectador, observa esta confirmación, ¿qué haría si después de años de desdén descubriera que su verdadero poder puede cambiarlo todo en un instante? Espere hasta el próximo capítulo porque las consecuencias inmediatas de esta revelación transformadora están a punto de redefinir la justicia en tiempo real y mostrar que la verdad y la evidencia no pueden ser ignoradas. Mariana respiró profundo mientras el reloj marcaba 4:10 de la tarde en la oficina de Avenida Insurgente 742 y la luz dorada iluminaba los rostros de todos los presentes, y cada uno parecía contener el aliento mientras ella daba el primer paso hacia la ejecución de la justicia que había esperado durante décadas. Ella sabía que no era venganza, sino restauración de dignidad y reconocimiento, y mientras colocaba los documentos sobre la mesa explicó con firmeza cada detalle de los contratos, cifras
exactas y decisiones estratégicas, más de 312,456 pesos, con 78 centavos pesos invertidos en proyectos clave, y como cada acción de Jorge había minimizado su aporte durante años y los empleados comenzaron a sentir y murmurar, es verdad, ella siempre hizo más y por fin alguien lo reconoce mientras el señor Herrera, visiblemente sorprendido, dijo esto debe tener consecuencias inmediatas, y Mariana continuó mostrando las evidencias de reuniones, correos electrónicos y acuerdos que demostraban que Jorge había ignorado sus aportes y dejó que la evidencia hablara por sí misma, y en ese instante Jorge, visiblemente pálido, intentó justificar su comportamiento, pero Mariana le interrumpió con voz firme y clara, no hay justificación para humillaciones ni desdén, y ahora cada acción tendrá consecuencias. Y mientras decía esto, los empleados comenzaron a grabar discretamente la escena y los murmullos se transformaron en afirmaciones de apoyo. Ella tiene razón y es justo, y Mariana percibió como el equilibrio de poder comenzaba a cambiar en tiempo real, y como la humillación de Jorge empezaba a reflejar la justicia que ahora estaba restaurando, y mientras caminaba hacia el escritorio principal para entregar los primeros documentos a revisión legal de la empresa, explicó con detalle cómo cada proyecto, cada inversión y cada decisión que ella había tomado debía ser reconocida formalmente, y mientras Jorge bajaba la cabeza comprendió que cada humillación pasada, cada palabra despectiva y cada gesto de desprecio ahora se revertían, y que Mariana no solo recuperaba su dignidad, sino que también estaba aplicando justicia de manera estratégica y meticulosa, y mientras el reloj marcaba 4:15 de la tarde un empleado susurró, esto va a cambiar la dinámica para siempre, y otro añadió, por fin alguien pone las cosas en su lugar. Y mientras Mariana observaba las reacciones de apoyo de empleados y clientes, comprendió que la justicia estaba emergiendo en tiempo real y que su poder y preparación habían logrado que el equilibrio se restableciera. Y mientras usted, espectador, observa cómo la justicia comienza a aplicarse, ¿qué haría si después de décadas de humillación finalmente puede restaurar la dignidad y exigir reconocimiento inmediato? Espere hasta el próximo capítulo, porque el impacto completo de esta justicia recién instaurada está a punto de redefinir la historia y mostrar cómo la verdad y la evidencia no solo restauran la dignidad, sino que también transforman vidas y relaciones. Mariana respiró profundo mientras el reloj marcaba 4:20 de la tarde en la oficina de Avenida Insurgente 742, y la luz cálida del sol de octubre iluminaba cada rostro presente, y cada gesto y cada mirada mostraba que la dinámica había cambiado para siempre. Mientras sostenía los documentos con cifras exactas, más de 312,456 pesos con 78 centavos pesos invertidos en proyectos clave y contratos firmados con fechas precisas, explicó con calma cómo cada acción de Jorge había sido incorrecta y cómo ahora debía asumir responsabilidades concretas y visibles, y los empleados asentían mientras algunos grababan discretamente y murmuraban, es justo. Por fin alguien pone las cosas en su lugar, y Daniela retrocedía sin saber dónde mirar, y el señor Herrera tomó nota de cada detalle y dijo, esto es definitivo. Y Mariana continuó mostrando cada evidencia, cada correo, cada decisión estratégica que demostraba su aporte vital en la empresa, y mientras el reloj marcaba 4:25 de la tarde, Jorge intentó hablar, pero Mariana lo interrumpió con voz firme y segura, no hay excusas. Cada humillación, cada desprecio será compensado y reconocido formalmente. Y los empleados comenzaron a aplaudir discretamente, y algunos clientes se levantaron en apoyo mientras Mariana entregaba documentos al área legal para iniciar procesos formales y asegurar que la justicia se aplicara en todos los niveles, y mientras observaba la reacción de los presentes comprendió que el impacto de su acción era total y que la humillación pública de Jorge se había convertido en un ejemplo de cómo el poder basado en evidencia y dignidad podía restaurar la justicia, y mientras el reloj marcaba 4:30 de la tarde y la oficina comenzaba a calmarse, los empleados comentaban entre sí, nunca imaginé que algo así sucedería, y ella demostró quién tiene control real. Y Mariana notó que incluso los clientes más escépticos comprendían que la situación había cambiado radicalmente y que el reconocimiento de su esfuerzo y poder estaba garantizado. Y mientras respiraba profundo y sentía la satisfacción de la justicia aplicada, comprendió que su decisión consciente de actuar, su preparación estratégica y su firmeza habían transformado la historia en tiempo real. Y mientras usted, espectador, observa cómo la justicia alcanza su efecto completo, ¿qué haría si después de décadas de humillación finalmente puede revertir la situación, restaurar su dignidad y demostrar que la verdad y la evidencia no pueden ser ignoradas? Espere hasta el próximo capítulo, porque la transformación y la reflexión final mostrarán la lección universal que Mariana quiere compartir y los pasos que usted también puede aplicar en su vida para nunca más permitir la injusticia.
Mariana respiró profundo mientras el reloj marcaba 4:35 de la tarde en la oficina de Avenida Insurgente 742 y la luz cálida del sol acariciaba suavemente su rostro, y mientras observaba a Jorge con la cabeza baja y a los empleados y clientes asintiendo y murmurando justicia finalmente, comprendió que la experiencia vivida no solo había restaurado su dignidad, sino que también había enseñado una lección universal sobre poder, paciencia, determinación y mientras ajustaba los documentos sobre la mesa pensó en cada sacrificio de los últimos 32 años, más de 312,456 pesos, con 78 centavos pesos invertidos en proyectos, cenas, viajes cancelados, clases de los hijos y noches enteras de trabajo silencioso, y comprendió que todo ese esfuerzo había construido una base invisible pero sólida de fuerza y autoridad que ahora había emergido de manera definitiva, y mientras respiraba hondo recordó las palabras de su abuela: la fuerza de una mujer se mide por todo lo que ha dado sin esperar nada a cambio, y comprendió que la verdadera fuerza no estaba solo en soportar injusticias, sino en actuar con estrategia, dignidad y evidencia, y mientras el reloj marcaba 4:38 de la tarde y la oficina comenzaba a calmarse, Mariana decidió compartir su experiencia no solo con los presentes, sino con usted, espectador, porque cada uno merece reconocer su valor y actuar frente a la injusticia. Y mientras miraba a Jorge y a Daniela con la calma de quien sabe que el equilibrio se ha restaurado, pensó en cómo la transformación personal puede convertirse en ejemplo para otros y que nunca es tarde para reivindicar lo que es justo. Y mientras usted reflexiona, ¿qué haría si después de décadas de sacrificio pudiera demostrar su valor y restaurar la dignidad de manera pública y definitiva? Si esta historia le inspiró, comparta sus pensamientos en los comentarios, marque a alguien que necesite escuchar esto, suscríbase al canal, active la campana y recuerde que nunca es tarde para reclamar justicia y respeto, y que la evidencia, la paciencia y la estrategia son las herramientas más poderosas frente a cualquier injusticia. Y mientras el reloj marcaba 4:40 de la tarde, Mariana sonrió con satisfacción porque sabía que cada paso dado había transformado no solo su vida, sino también la dinámica de quienes la rodeaban. Comprendió que su historia podía inspirar a otros a no permitir que la injusticia prevalezca nunca más. Y mientras cierra este capítulo, le dice a usted, espectador, su fuerza siempre estuvo dentro de usted. Ahora solo necesita activarla y jamás dejar que la ignorancia o la arrogancia decida su valor.